quieras, empezás y yo luego me tengo que ausentar porque tengo trabajo. Gracias y nos estamos viendo el viernes que viene. Bueno, gracias Carlos por la presentación. Hola a todos, espero que estén todos bien en sus casas, en sus lugares, en estos momentos complicados que vivimos. Y bueno, que esto nos obliga a este formato de trabajo, que es la primera vez para nosotros, así que bueno, espero que salga bien. Espero que vean bien todos el PowerPoint. Si hay algún problema, cualquier cosa me avisan, no hay problema. Bueno, la idea es arrancar el curso de hemato. Vamos a esta primera clase a dar básicamente la parte normal, tanto de hematología en general como de hemostasia. Si tenemos tiempo, vemos algo de introducción a las anemias y después seguiremos en las próximas clases. No me acuerdo si lo dijo Carlos, pero bueno, van a tener después de cada clase, obviamente hoy no, pero a partir de la próxima van a tener un pequeño parcial con 5 a 8 preguntas para hacer en unos 10 minutos, como hacemos todos los años. Después incluso podemos hacer un pequeño intercambio sobre esas preguntas. Es una buena forma de asentar el conocimiento. Bien, arrancamos con hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? Es el mecanismo fisiológico responsable de la formación continua de las células sanguíneas que las mantiene dentro de los parámetros normales. La hematopoiesis en el adulto básicamente se da en la médula ósea, pero hay otros órganos hematopoyéticos que pueden funcionar como tal, también como el hígado y el vaso, que tienen una actividad fundamentalmente en la vida intrauterina y que después dejan de funcionar como tal, pero que en situaciones especiales, como por ejemplo situaciones de fallo medular, pueden retomar esa actividad en el adulto. Dentro de la médula tenemos, obviamente, células hematopoyéticas de las tres series, eritroide, granulocítica y megacariocítica, pero además tenemos células del estroma y una innumerable cantidad de sustancias químicas como hormonas, neurotransmisores, factores de crecimiento, que junto con las células del estroma generan lo que es el microambiente de la médula ósea y que es tan fundamental como la célula hematopoyética en sí misma para el buen funcionamiento y el buen desarrollo de las células, ¿sí? También existe dentro de la médula, si bien no hay sectores específicos para cada uno, existen lo que se llaman los nichos celulares, y son lugares, digamos, dentro de la médula, lugares físicos donde puede haber mayor predominio de algún grupo de células que de otro, ¿sí? Por ejemplo, los eritroblastos suelen encontrarse en islotes cerca de los sinusoides y rodeando los macrófagos. Y esto tiene su explicación porque los macrófagos son fundamentalmente los que proveen de hierro y los glóbulos rojos en constante formación cerca de los sinusoides van entrando a partir de ahí a la circulación. Los granulocitos suelen estar más lejos de los sinusoides, en los espacios intersinusoidal, y como tienen una movilidad propia bastante interesante, eso los hace que estar lejos de los sinusoides no les genere problemas. Los linfocitos están distribuidos sin un orden específico, pueden formar folículos, pero es raro encontrar folículos dentro de la médula. Y los megacariocitos están cerca también del epitelio de los sinusoides y muchas veces atravesándolo como interdigitados entre las células endoteliales. Como en toda fábrica, la médula tiene lo que se llama controles de calidad. Son una especie de control de salida de las células, desde que ustedes saben que la célula hematopoyética, desde la célula madre, tiene un proceso de maduración que demora varios días de acuerdo a cada tipo celular, y una vez que está completamente madura la célula recién entra a la circulación, y allí hay controles de calidad que están dados fundamentalmente por la membrana basal de la adventicia de los sinusoides y los desmosomas, que son las uniones intercelulares.
La célula tiene que tener su composición, sobre todo, fundamentalmente su composición antigénica superficial adecuada, porque si no esa célula no pasa a la circulación, queda dentro de la médula y muchas veces muere allí. Eso es lo que pasa en algunas patologías en las cuales hay trastornos en la maduración, como por ejemplo las mielodisplasias. Todas estas cuestiones que yo les estoy mencionando desde el punto de vista normal es importante. A veces uno piensa, volvemos a hablar de fisiología, pero todas estas cosas son importantes porque tienen su correlación con la patología. Siempre acuérdense que es muy importante recordar el proceso fisiológico, porque después eso nos ayuda a entender mucho el proceso fisiopatológico, ¿sí? Bueno, después dentro de los cordones medulares tenemos senos, capilares, la vena central, etc. Bien, yendo a la célula ya hematopoyética en sí, sabemos también que hay una célula inicial, una célula madre, que es también conocida como célula pluripotencial, que no es reconocible en microscopio óptico. Es una célula pequeña, mononuclear, muy parecida, si uno trata de hacer una comparación, a lo que es un linfocito. Son células pequeñas, casi todas, digamos, compuestas por núcleo, con escaso citoplasma, pero no reconocible en microscopio, solo reconocible por inmunomarcación, ¿sí? A partir de ahí, la célula pluripotencial, perdón, son las unidades formadoras de colonias, que van a dar lugar a las series granulocíticas, eritroides, monocíticas, linfóides, megacariocíticas, etcétera, etcétera, ¿sí? A partir de allí, en sucesivos pasos de división y de maduración, la célula pluripotencial da lugar a la unidad formadora de colonias mieloide, linfoide o granulocítico, eritrocítico, megacariocítico. Y cada paso que va dando, no vamos a alterarnos en cada uno porque si no sería interminable, cada paso que va dando va especializándose hacia una determinada línea celular. Esto es lo interesante, y se va comprometiendo, digamos, en lo que se llama las unidades formadoras de colonias, de unidades formadoras de colonias compartidas, digamos, pasan a ser unidades formadoras de colonias ya más individuales, y se van, como les decía, a medida que se van dividiendo, se van comprometiendo hacia una determinada línea celular irremediablemente. O sea que esa célula ya no puede volver atrás y tomar otro camino. Y aquí está, bueno, un cuadro, un gráfico donde se puede ver esa continuidad que les decía, de las unidades formadoras de colonia. Se van, la linfoide es un poco la que se corta sola, por decirlo de una forma, hacia linfocitos, y después hay una unidad formadora de colonia que da lugar a todos los otros elementos celulares y que en sucesivas divisiones se van especializando. Todo este proceso está regulado por mecanismos muy complejos, constituidos fundamentalmente por interacciones entre células y la presencia de mediadores humorales, que son factores de crecimiento, interleuquinas, hormonas, etcétera, etcétera. O sea que hay una relación muy fuerte entre la célula hematopoyética en sí y el medio ambiente, como decíamos antes, o el microambiente, ¿sí? Que regulan todo lo que es el proceso de diferenciación, crecimiento y maduración. Y en todo ese proceso intervienen, como dijimos, muchos mediadores humorales vía receptores de membrana especializados. Es muy importante que esté la composición de receptores adecuados en la membrana y la presencia de esos mediadores humorales. Esto también es muy importante trasladándolo en forma general a lo que es la fisiopatología, porque hay muchas patologías que se desarrollan justamente por alteraciones de ese microambiente, y de hecho hay tratamientos, por ejemplo, que hoy en diferentes patologías se dirigen no solo a la célula hematopoyética en sí, sino también a ese microambiente, ¿sí? Dentro de esos receptores de membrana tenemos la superfamilia de las inmunoglobulinas, la familia de las integrinas, la familia de las lecitinas, selectinas, etc. Esto es a título informativo, pero, digamos, ustedes deben saber fundamentalmente el proceso, saber que existe el proceso de
interacción célula-célula, célula mediador con sus receptores de membrana. Los factores de crecimiento, ya muy importantes en todo este proceso, intervienen en la proliferación, o sea que tienen mucha importancia en facilitar la división celular, el crecimiento, y la supervivencia, ¿sí? O sea, mantienen la viabilidad y supervivencia de las células. En su presencia mantiene vivas a las células y su falta conduce a la apoptosis o muerte celular programada. Esto también es importante en determinadas patologías donde la célula deja de responder a esos mecanismos naturales de apoptosis y de alguna manera se vuelve, digamos, inmortal, y eso produce muchas veces patologías, sobre todo de tipo mieloproliferativos. Dentro de los factores de crecimiento tenemos, bueno, eritropoyetina, la más conocida, la más vieja, una de las primeras identificadas, factores estimulantes de colonia, ya sean macrofágicas, granulocíticas, y determinadas interleuquinas que tienen, digamos, importancia. Si bien todos estos factores no son específicos de cada una de las células, tienen mayor actividad fundamentalmente en una u otra línea. La eritropoyetina se llama así porque es fundamental para el desarrollo de la línea eritroide, pero también interviene en las otras líneas celulares. Por ejemplo, la otra muy conocida, un poco más reciente que la eritropoyetina, es la interleuquina 6 o trombopoyetina, que es el factor de crecimiento de las plaquetas. Tampoco es específico de las plaquetas, pero muy orientado hacia esa línea, y de hecho ambas sustancias hoy por hoy son desarrolladas en forma química en el laboratorio y se usan como variantes terapéuticas. Hoy existe la eritropoyetina, existe la trombopoyetina y existen los inhibidores, por ejemplo, de los factores de trombopoyetina como mecanismos terapéuticos para diferentes patologías. Si vamos al proceso de eritropoyesis en sí, ya metiéndonos, por ejemplo, en la serie eritroide, corresponden a un 30 o un 35% de los elementos nucleares de la médula ósea. Como vimos antes, desde la unidad formadora de colonia eritroide, que es la célula más inmadura comprometida con esta línea, depende fundamentalmente de la influencia de la eritropoyetina y de la interleuquina 3, fundamental para que a partir de la unidad formadora eritroide eso siga adelante y se desarrolle y termine formándose el eritrocito. Forman, bueno, la unidad primitiva y madura de eritropoyetina, y ahí aparece después el próximo paso, que es el proeritroblasto, que es la primer línea celular reconocible al microscopio óptico como de la línea eritroide. A partir del proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, el eritroblasto policromatófilo, ortocromático, reticulocito y glóbulo rojo. Todos estos pasos se van dando sucesivamente. Ahora vamos a ver algunas fotos, y son el proceso de maduración de la célula, que más o menos demora unos 10 días hasta que se completa desde su producción o de su forma más inmadura. ¿Cuáles son los cambios evolutivos de la maduración? Fundamentalmente va habiendo una disminución del tamaño nuclear, una condensación de la cromatina, van desapareciendo los nucleolos. Al condensarse el ADN, digamos, desaparecen los nucleolos. Va a haber un cambio a nivel de las sustancias citoplasmáticas, por lo tanto, de la basofilia inicial se va transformando en una acidofilia, y por último termina expulsando el núcleo. Por ejemplo, el proeritroblasto, ahí tiene una imagen donde se ve claramente, digamos, la célula con un citoplasma bien basófilo, con un núcleo abierto, con una cromatina bien abierta y dos nucleolos bien prominentes. Y esto es una característica, esta zona clara en algún punto de la circunferencia nuclear, esa zona clara perinuclear es muy característico del proeritroblasto.
Ahí tenemos otro, fíjense, los dos nucleolos bien prominentes, el núcleo, la cromatina laxa, la zona clara acá está en una zona más fina, pero se puede identificar bien, basofilia citoplasmática, aquí tenemos otro, muy claro con ese nucleolo. El siguiente paso, que es el eritroblasto basófilo, ya fíjense que no se ve ya con tanta claridad el nucleolo, la cromatina empieza a condensarse, empieza como a tener grumos, empieza a apretarse, digamos, de alguna forma el ADN. Ahí tenemos otro, donde se ve ya, acá aparecería verse un nucleolo un poquito más ahí, pero la cromatina ya empieza a ser más densa. Ahí hay otra foto. El siguiente, el policromatófilo, fíjese cómo ya cambia, la estructura de la basofilia inicial que tenía en el citoplasma empieza a ser acidófilo y la cromatina está mucho más condensada. Acá obviamente ya no es posible identificar nucleolo, fíjense ahí, tenemos otro. Y el ortocromático es este, fíjense, ahí tenemos un policromático, fíjense cómo se ve la basofilia que empieza a hacerse evidente, y el siguiente paso, el ortocromático, como ya tiene una basofilia y una coloración que es similar a la de los glóbulos rojos circundantes. El núcleo está bien condensado, súper condensado, ya eso está a punto de expulsarse. Y fíjense en esta foto cómo se ven distintos estadios, el eritroblasto basófilo, el policromatófilo que veíamos, y el ortocromático ya con la... perdón, que con esto, imagino que me está diciendo que es poca batería. El ortocromático ya con incluso el movimiento de expulsión del núcleo. Fíjense qué lindo que se ve acá, cómo la célula está expulsando el núcleo, y el glóbulo rojo es la célula que está acá, que se ve al costado sin núcleo. El reticulocito ya es, o el eritrocito policromatofílico, es el reticulocito que tiene todavía algo de basofilia citoplasmática, no tiene el color del glóbulo rojo normal, pero ya no tiene más el núcleo. Y el glóbulo rojo normal, que así se ve en el microscopio, fíjense que más o menos un glóbulo rojo, uno cuando lo mira en el microscopio, puse esta foto porque el tamaño normal del glóbulo rojo, eso tiene importancia para saber si hay microcitosis o no, aunque hoy día las máquinas, los contadores automatizados dan todos esos datos, tienen más o menos el mismo tamaño que el núcleo de un linfocito maduro. En sí, acá tenemos otra imagen de glóbulos rojos, un frotis que es normal, algunas formitas raras se pueden ver ahí, pero esto es un frotis donde se ve que la mayoría de los glóbulos rojos tienen una morfología normal. Fíjense que se ve en esa célula, digamos, con una zona más coloreada periférica, con una zona más clara central. Eso tiene que ver con la constitución del glóbulo rojo, un disco bicóncavo, que en este caso están apoyados sobre el vidrio del frotis y uno tiene la luz debajo, por eso se ve esa zona. Sí, es el elemento más maduro de la serie, es el encargado de captar, transportar y entregar oxígeno. Como decía recién, es un disco bicóncavo de 7 micras de diámetro por 2 micras de espesor. Se ve de esa coloración, rosado, redondo, anucleado, con una zona clara central. Pasando a la mielopoiesis, la mielopoiesis, si tomamos el total de las células, comprende el 60 o 65% de las células medulares, y desde la unidad formadora de colonia, la célula formadora de colonia, ya empieza una primera división en mieloblasto y monoblasto. Ambas, en esta etapa muy inicial, crecen bajo la influencia de la interleuquina 3. Si ustedes se acuerdan también, la serie roja dependía mucho de la interleuquina 3 en estas etapas iniciales. La interleuquina 3 es una interleuquina fundamental y muy importante en el desarrollo de estos primeros pasos de la célula. Y aquí aparece el factor estimulante de colonias granulocítico macrofágico, que es un mediador químico que también está sintetizado en forma química y que se puede usar en forma terapéutica
para estimular la producción de glóbulos, por ejemplo, cuando el paciente tiene una leucopenia muy marcada después de una quimioterapia o alguna otra situación. O sea que son sustancias que se han desarrollado farmacológicamente y que son útiles en el manejo de estas situaciones. A partir de las unidades formadoras de colonia granulocítica, los siguientes pasos van diferenciándose hacia las diferentes líneas celulares, también dependientes de factores estimulantes. Fíjense, por ejemplo, ahí tienen la diferenciación hacia la línea de los eosinófilos, hacia los basófilos y hacia los granulocitos, propiamente dicho. Y todos estos niveles, digamos, de células no son reconocibles al microscopio y sí por inmunomarcación. La inmunomarcación es una técnica que es muy utilizada en la actualidad para el diagnóstico de enfermedades hematológicas. Tiene la importancia es que identifica el patrón antigénico que tiene la célula y que nos sirve, por ejemplo, en este caso que estamos todavía hablando de situaciones normales, nos sirve para identificar las distintas células en sus distintos estadios madurativos y en sus distintas formas, pero que en patología es muy importante porque nos sirve para identificar el patrón antigénico de una célula normal y de una célula patológica, y eso es fundamental para el diagnóstico de una determinada enfermedad, que muchas veces al microscopio óptico no podemos hacerlo. Por ejemplo, puntualmente en el caso de una leucemia aguda, en el cual hay un stock madurativo en la célula granulocítica, existe lo que se llama un stock madurativo, o sea, la célula se desarrolla hasta un determinado punto y allí deja de evolucionar, ¿sí? Y toda la producción que viene atrás sigue ocurriendo, empieza a aumentar ese número, pero no termina nunca de desarrollarse. Entonces, toda esa cantidad de células se queda dentro de la médula y es lo que trae las consecuencias de la leucemia, lo vamos a ver después. Lo interesante de esto es que si uno mira el microscopio, lo que va a identificar es una célula inmadura, que le llamamos blasto, pero no podemos identificar el subtipo, y sí lo vamos a hacer con la inmunomarcación. La inmunomarcación, ustedes cuando ven un informe de una inmunomarcación van a ver CD con un número detrás. El CD viene de Cluster Designation y es un sistema de clasificación que se ha usado para los distintos marcadores, para los distintos antígenos celulares, y hay más de 80, en realidad debe haber más de 200 marcadores. Es imposible obviamente saberlos a todos, pero hay marcadores que son específicos para cada una de las series y eso nos ayuda mucho en el diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, y esto es a título informativo, la célula pluripotente tiene característicamente es CD33 y CD34. Eso es una característica de las células más inmaduras. A medida que la célula va madurando, va progresando en esa línea evolutiva, aparecen algunos marcadores y desaparecen otros, y eso nos va a ayudar a identificar determinadas líneas. Por ejemplo, la célula granulocítica, monocítica, mantiene, fíjense, en las partes o en las etapas más inmaduras el 33 y 34, pero por ejemplo aparece el CD13, que es un marcador característico de los monocitos, ¿sí? En la serie eritroide, por ejemplo, aparece la glicoforina A. Esto es a título informativo, ¿no? No es que tienen que saberlos, ni que les voy a preguntar en el parcial cuáles son los CD característicos, pero es muy importante que tengan este concepto en el sentido de que nos sirve mucho para el diagnóstico de patologías. Cuando el patrón antigénico de una célula cambia, obviamente eso lo podemos identificar con esto y es una de las características. Cuando una célula cambia su estadio, cambia en su evolución y se transforma en patológica, cambia indefectiblemente su patrón antigénico. Para nombrarlo, la mielopoiesis, tenemos mieloblasto, desde el mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito, neutrófilo encallado, y ahí se va a diferenciar en los otros. Así como habíamos visto en la serie eritroide,
El mieloblasto es la primer célula identificable al microscopio óptico y después va pasando numerosas etapas donde va haciendo su maduración, ¿sí? En este caso, los cambios evolutivos de la maduración son, de nuevo, reducción en la relación núcleo-citoplasmático. Siempre las células más inmaduras son las que tienen el núcleo más abierto, la cromatina más laxa, y son las que, de hecho, están más preparadas para la división. A medida que una célula va madurando y se va diferenciando hacia una célula, hacia una determinada línea celular, ya no puede dividirse, ¿ah? Y eso es porque justamente la cromatina se va condensando. Desaparecen los nucleolos, condensación de cromatina nuclear. Hasta ahora es todo más o menos lo mismo, pero aquí en la serie granulocítica empiezan a aparecer en el citoplasma unas granulaciones que son ni más ni menos que las sustancias que tiene dentro del granulocítico y que van a servir después para su función como célula encargada de las defensas, digamos, ¿no? Aparece una granulación primaria que se llama surófila en primera instancia y después, en un paso posterior, aparece una granulación secundaria, que es un poco lo que le va a dar las características ópticas a cada una de las células, ya sea hacia neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Fíjense, aquí por ejemplo tenemos, esto ya en realidad es un promielocito, porque tenemos granulaciones. Esas granulaciones gruesas que se ven en el citoplasma son las granulaciones primarias azurófilas. Pero fíjense que tenemos un núcleo con una cromatina bastante laxa, donde se puede identificar allí un nucleolo, no tan claramente, pero ¿por qué? Porque la célula ya no es un mieloblasto. Si fuese un mieloblasto tendría mucho menos granulaciones y la cromatina más laxa. Aquí ya está en una etapa posterior, porque no encontré una foto adecuada. Fíjense, aquí tenemos ya un estadio previo, ahí tenemos los nucleolos bien evidentes, la cromatina más laxa, pero un esbozo de las granulaciones que se están formando, y fíjense la diferencia en el citoplasma con, por ejemplo, los eritroblastos, ¿no? Que a esta altura era bien basófilo, o sea que es bastante fácil de reconocer en el microscopio óptico. El mielocito ya tiene la cromatina mucho más laxa y tiene granulaciones que aquí tal vez no se ven bien, pero son granulaciones, las secundarias son granulaciones más finas, no tan toscas como se veían en la foto anterior. Los mielocitos y metamielocitos tienen las granulaciones específicas con núcleos de cromatina más condensada, y aquí aparece el primer dato hacia la formación de los neutrófilos, que es la segmentación nuclear. Y obviamente desde el punto de vista químico tiene algunos marcadores específicos. Fíjense, el metamielocito ya es lo que decíamos recién, empieza a haber una escotadura en el núcleo, tiene su granulación mucho más fina, tiene su cromatina mucho más condensada, y en realidad aquí podemos ver que de este paso, en realidad lo que va a hacer es pasar a este paso, que es ya el neutrófilo segmentado. O sea, empieza así a ver la segmentación nuclear, el núcleo se fragmenta, sin cortarse, se forman en varios lóbulos, y eso es lo que da origen a los granulocitos neutrófilos. Acá tenemos una foto donde se puede ver un poco la secuencia. Fíjense que tenemos los mielocitos neutrófilos. Aquí tenemos, este tal vez podría ser un mielocito, este me suena más a un promielo, y los neutrófilos encallado o en banda, donde al empezar a ver la segmentación nuclear se forma el callado y después termina su segmentación, y estos son neutrófilos ya maduros, polimorfonucleares. La misma foto, para que vean, para que tengan el gráfico. Fíjense que aquí se ve, esto es un callado y se ven las granulaciones, claramente. Esto es una etapa anterior, un mielocito, el metamielo, porque ya se ve la escotadura, y el neutrófilo mal. Aquí está un poco la secuencia que se ve en los tres. Los neutrófilos segmentados, así se ven en sangre periférica. Todo lo que les veíamos hasta recién, mielocitos, metamielocitos y demás,
son células que observamos en el microscopio dentro de la médula ósea. No es normal encontrarlos en sangre periférica. Acuérdense que todo el proceso se desarrolla en la médula, que hay controles de calidad y que no debería haber en condiciones normales ninguna de esas células inmaduras en la sangre periférica. Cuando hay eso, es un indicio de patología, es indicio de que algo no está bien. Esta en realidad no es una buena foto. Los eosinófilos, la característica que tienen son ni más ni menos que granulocitos con las características evolutivas que habíamos recién, pero la característica central es que lo que cambia son el tipo de granulaciones, que son bien acidófilas y que le dan ese color, digamos, rojo anaranjado característico al eosinófilo. Perdón. Bien, y siguiendo con las otras líneas, la monopoiesis, como todas las demás, derivan de la célula madre pluripotencial. En este caso, aparece como primer célula identificable al microscopio el monoblasto. Después le sigue el promonocito y el monocito. Esta es una línea celular que es bastante menos, digamos, importante en cuanto a su número, por eso no es mucho menos identificable en los estudios de médula, y además porque los monocitos también son un grupo de células que, desde el punto de vista hematológico, hay poca cantidad en sangre periférica de monocitos. En realidad, la mayoría de los monocitos, una vez que completaron su maduración en la médula ósea, pasan a la sangre, están poco tiempo en la sangre, y después se van a los tejidos, donde quedan allí por mucho tiempo. También en esa etapa, digamos, de su estadía tisular, en realidad se los conoce como histiocyto, como macrófago. Son células que sí son muy importantes en cuanto a la defensa y a la lisis de bacterias y demás. Son ricos en esterasas inespecíficas, lisocimas, y de acuerdo a diferentes lugares donde estén, van tomando diferentes formas y diferentes nombres. Por ejemplo, los macrófagos o histiocytos del hígado son conocidos como células de Kupffer. Hay obviamente en pulmón, hay en los osteoclastos, son ni más ni menos que monocitos o histiocytos dentro del hueso. Las células de la microglia en el sistema nervioso central son también monocitos, ¿sí? Y fundamentalmente intervienen en procesos de fagocitosis, en lo que es el complejo mecanismo de la inmunidad. Si es un monocito, es una foto para que tengan una imagen simplemente de cómo se ve un monocito en sangre periférica. Es una célula bastante más grande que las demás. Tiene un núcleo en general con una escotadura central, con una cromatina bastante condensada, pero no tanto como las otras células, y el núcleo, el citoplasma, perdón, en general es ligeramente basófilo con una mínima granulación. ¿Qué pasa con las plaquetas? El proceso de megacariopoiesis, de nuevo, es originado a partir de las células madres pluripotenciales, y en los sucesivos pasos madurativos va dando lugar a los megacarioblastos, promegacariocito, megacariocito granular, y por último el megacariocito, como nosotros lo vemos dentro de la médula en las imágenes de microscopía óptica, ¿sí? Como decíamos también al principio, están ubicados cerca de los sinusoides y atravesando muchas veces estas paredes sinusoidales y liberando plaquetas en forma continua prácticamente a la circulación. Se liberan en principio como macroplaquetas, ciertamente inmaduras, y las plaquetas suelen terminar su maduración en la misma sangre periférica, muchas veces en tejido pulmonar. El megacariocito tiene una particularidad, y que tiene diferentes divisiones nucleares que se dan en las etapas más iniciales del desarrollo. No suelen ser correspondidas con divisiones citoplasmáticas. Por lo tanto,
se forman grandes células, son células gigantes, los megacariocitos, con muchos núcleos, son multinucleadas, y desde el punto de vista de la inmunomarcación tienen las características de las células inmaduras, por ejemplo el CD34, pero tiene algunos marcadores específicos como el CD61 y el CD41. Dependen para su desarrollo, crecimiento y división, dependen también de factores estimulantes, igual que todas las otras líneas celulares. En etapas más iniciales interviene la interleuquina 3 y la EPO, que son importantes a ese nivel, pero después aparece la interleuquina 6 o trombopoyetina, que es la más importante para el desarrollo de estas células. Fíjense cómo se ve en la médula ósea, esto es un frotis de médula, cómo se ve la diferencia que hay entre lo que es un megacariocito, tamaño que tiene, son células gigantes, con respecto a las otras células. Fíjense que por acá, como para identificarlos, miren, ahí por ejemplo se ve un mieloblasto, ahí se ve un callado, en fin, acá se ve un prolitroblasto, fíjense con los nucleolos, con un núcleo que no está muy claro. Por ejemplo, es un prolitroblasto bien claro, el citoplasma basófilo, la zona clara central, los nucleolos. Pero fíjense la diferencia entre el medio circundante de las células y fíjense el tamaño de los megacariocitos. O sea, que uno con una mirada muy rápida ya identifica los megacariocitos, células grandes, con un citoplasma que muchas veces está como fragmentado. Uno a veces ve en el microscopio los fragmentos de plaquetas que se van desprendiendo y la multinuclearidad del el núcleo multinucleado, lo que decíamos recién, por esas divisiones nucleares repetidas, no acompañadas de divisiones del citoplasma. Y por eso es que el citoplasma con cada división va aumentando de tamaño y se forman estas células gigantes. Las plaquetas, acuérdense que no son células como las demás, sino que son fragmentos citoplasmáticos que se liberan a la circulación a partir de los megacariocitos. Son muy pequeñas, tienen 2 a 3 micras y fundamentalmente la plaqueta sabemos que interviene en la coagulación, están cargadas de sustancias que están dentro de gránulos alfa, identificados como gránulos alfa o gránulos densos. Cada uno tiene una composición química de sustancias diferentes. Los gránulos alfa fundamentalmente tienen fibrinógeno, von Willebrand, factor plaquetario 4, y los gránulos densos tienen calcio, ADP, ATP y serotonina, que son muy importantes para lo que es el proceso de agregación plaquetaria. Así es como se ven en sangre periférica las plaquetas. Fíjense, generalmente cuando uno procesa la sangre, que la deja a lo mejor unos minutos en el tubo hasta que hace el frotis y demás, las plaquetas se agregan y por eso muchas veces en el frotis se ven, pero esto es un grumo, digamos, ¿no? Es un agregado plaquetario. La plaqueta son así de pequeñas, se ven, a veces se ven cuando están sueltitas. Bien, pasando a la linfopoiesis, que es un poco una línea aparte de lo que veíamos recién. Recuerden al principio toda la línea granulocítica, eritrocitos y plaquetas derivaban de la célula madre pluripotencial, pero en su primera división ahí ya hay una diferenciación hacia toda esa línea de la unidad formadora de colonia granulocítica, eritrocítica y megacariocítica, y por otro lado hacia la línea linfoide. Dentro del desarrollo de los linfocitos tenemos que reconocer órganos linfáticos primarios y órganos linfáticos secundarios. Los órganos linfáticos primarios son médula ósea y timo, que es donde se originan puntualmente los linfocitos, y los órganos linfáticos secundarios, que son los ganglios linfáticos, el vaso, el tejido linfático del tubo digestivo, pero también hay otros lugares como por ejemplo el anillo de Waldeyer con las amígdalas, la piel tiene una cantidad importante de tejido linfático, todos aquellos lugares que estén en contacto con el exterior tienen siempre una barrera linfocitaria. Y lo importante de todo esto es que los órganos linfáticos secundarios es donde los linfocitos completan su maduración. En los primarios se forman y hacen, digamos, una buena parte de su maduración. Pero en los secundarios es donde completan su maduración y fundamentalmente donde adquieren lo que se llama la maduración inmunológica, que es
a partir del contacto con numerosos antígenos a los cuales se van exponiendo y en los folículos linfóides y demás van adquiriendo la memoria inmunológica y van adquiriendo justamente la maduración. Como todas las otras células, derivan de células madres pluripotenciales, adquieren competencia inmunológica ya en la médula ósea, pero después fundamentalmente fuera. Y la inmunomarcación, como para identificarlos y separarlos de los demás, tiene marcadores específicos. Por ejemplo, fíjense que hay algunos comunes. En el caso de los linfocitos B, fíjense que tenemos diferentes pasos: pre-B, linfocito B inmaduro y linfocito B maduro. En los pre-B, que serían los más, digamos, inmaduros dentro de la línea, fíjense que tenemos antígenos que son comunes a todos. El HLA-DR también aparece en la línea mieloide, pero ya aparecen algunos que son característicos de la serie linfoide, como el CD19, 24, 10, y a medida que van madurando, van incorporando algunos marcadores como el CD20, el CD22, el 24 en el caso de los linfocitos B, y empieza a aparecer en la maduración esto que es importante, la inmunoglobulina citoplasmática, el reordenamiento de las cadenas pesadas de inmunoglobulinas, ¿sí? Y fíjense que en un estadio posterior aparece el reordenamiento de las cadenas livianas. Esto es muy importante. Acuérdense que los linfocitos en su etapa evolutiva y desarrollo, un grupo de esos linfocitos van a ser los que terminan formando los plasmocitos son los productores de inmunoglobulinas, y por lo tanto estas etapas son muy importantes para lo que es el desarrollo normal y el funcionamiento y la producción de inmunoglobulinas, pero además también es importante porque junto con los antígenos de superficie, que son característicos de cada uno, igual que en las otras células, el reordenamiento de las cadenas, tanto pesadas como livianas, se altera en determinadas patologías, y eso también nos va a ayudar para identificar el punto en el cual se genera el problema a nivel celular, y eso es muy importante para el diagnóstico de patologías. Todo esto que mencionamos, le vuelvo a repetir, todo esto que mencionamos ahora, y que parece así un poco denso, un poco intenso, es muy importante a la hora de la patología, ¿no? Por eso es importante saberlo, por lo menos conocer lo que existe, ¿sí? El último paso del linfocito B maduro tiene ya los antígenos que se llaman, conocidos como PAM-B, los más característicos, el CD19, el CD20, el CD22. Esto es bien característico del linfocito B maduro. Así se ven los linfocitos en sangre periférica, células, fíjense que tienen el tamaño pequeño, tienen el tamaño de glóbulo rojo, a veces un poquito más cuando tienen un poco más de citoplasma, pero el núcleo más o menos tiene el tamaño de un glóbulo rojo, un núcleo con cromatina densa, con algunas granulaciones en el núcleo, pero básicamente esta es la imagen de un linfocito normal. Los linfocitos B, la mayoría de los linfocitos B no están en sangre periférica. La mayoría de los linfocitos B que existen en el cuerpo están en los órganos linfoides secundarios. Solo se estima, se calcula que solo un 10% de los linfocitos B son los circulantes, y dentro de los órganos secundarios se ubican fundamentalmente dentro de los folículos linfoides. Con el estímulo antigénico cualquiera que venga, se activan, proliferan, forman los centros germinales, y ahí es lo que al activarse se genera o empiezan a generar la producción de inmunoglobulinas, primero citoplasmáticas, y después aparecen las inmunoglobulinas de superficie, IgG, IgA, mantienen, obviamente, porque todas son células maduras, sus antígenos de superficie, el CD19, CD20, disminuyen algunos, que son los de célula madura inactiva, pero cuando se activan disminuyen algunos de los marcadores celulares. Esto es importante también para ubicar diferentes etapas en lo que es ya no maduración, sino activación o no del linfocito. Y esto tiene mucha importancia, por ejemplo, en el diagnóstico de los linfomas.
En un momento lo vamos a ver, pero hay una clasificación muy extensa de linfomas y esa clasificación depende fundamentalmente de esto, porque de acuerdo a la presencia de estos antígenos vamos a ver, por ejemplo, si son linfomas centrogerminales, linfomas activados, no activados. Cada uno de ellos tiene una evolución clínica diferente, cada uno de ellos muchas veces se trata de manera diferente. Por eso es tan importante conocer esto, acordarse de esto, para lo que es la parte de la patología, ¿sí? Bueno, después aparecen las células centrofoliculares, hendidas y no hendidas. Esto tenía importancia previo a la aparición de los antígenos o la clasificación del antígeno en superficie, porque, bueno, se disponía de la morfología y de muy pocas cosas más, por eso era importante identificar linfocitos hendidos o no hendidos como activados o no activados. Pero la realidad es que hoy ya tiene bastante menos importancia desde el punto de vista morfológico. Los linfocitos centrofoliculares o hendidos también se llaman células clivadas o centrocitos, tienen escaso citoplasma, el núcleo con cromatina densa, no hay nucleares, y tiene una hendidura nuclear característica. No es la mejor foto, pero se ven los hendidos, son esas escotaduras que tiene el núcleo. Los no hendidos centrofoliculares son células no clivadas, grandes o centroblastos, son más grandes, tienen un citoplasma más abundante con un núcleo más laxo. Esto uno lo puede diferenciar en hendidos y no hendidos en activados o no activados. O sea, la célula que es más grande, que tiene más citoplasma, que tiene un núcleo más laxo, es porque está activada, porque está produciendo inmunoglobulinas. Y buena parte de ese citoplasma que ven claro allí es porque están cargados de inmunoglobulinas. En cambio, volvemos para atrás, la célula clivada es la célula que está de alguna manera inactiva. Esa es un poco la diferencia desde el punto de vista funcional. Si el estímulo antigénico se mantiene lo suficiente, se transforma en inmunoblasto. El inmunoblasto es básicamente lo que veíamos recién, tal vez en un paso, digamos, mayor. El inmunoblasto es una célula bien grande, con un citoplasma bien amplio. ¿Por qué? Porque está cargado de inmunoglobulinas. Es un linfocito que ha sido estimulado en forma repetida o estimulado en forma intensa, genera una cantidad importante de inmunoglobulinas, eso hace que se aumente de tamaño, que sea su citoplasma más laxo y su núcleo siempre bien con cromatina abierta, porque está produciendo. A partir del inmunoblasto, el siguiente paso es el plasmocito, o una pequeña cantidad de esos inmunoblastos, una vez que se dio el estímulo antigénico, queda como linfocito B de memoria. Los linfocitos B de memoria son linfocitos de vuelta pequeños, porque al perder esa activación vuelven a ser pequeños, vuelven a concentrar su núcleo, vuelven a tener poco citoplasma y quedan en una zona que es muy característica, que se llama el manto. La zona de manto es una zona periférica al folículo linfoide, dentro de un ganglio, por ejemplo, que hay muchos folículos, la zona periférica del manto. Y esto tiene importancia, vamos a ver, porque, por ejemplo, hay una variante del linfoma que se llama linfoma de células de manto, que deriva de estos linfocitos, que son los linfocitos de memoria, y que tiene un comportamiento clínico diferente. Tal vez los linfomas de manto tienen mayor tendencia a recurrencia y muchas veces son más agresivos que los linfomas, por ejemplo, foliculares, que son los que se originan a partir de linfocitos centrofoliculares. Los plasmocitos, ese segundo grupo que veíamos recién de células, es el estadio final de la diferenciación antigénica del linfocito B. Es una célula ovalada generalmente con un núcleo excéntrico y la característica es que tiene una cromatina densa dispuesta en forma de rueda de carro. Eso no siempre puede verse, pero está descrito así en los libros. Tiene un citoplasma bastante abundante y muy basófilo, y eso tiene que ver también con que dentro de la célula hay una alta tasa de inmunoglobulina citoplasmática, pero tienen escasa inmunoglobulina de superficie, pero una gran capacidad de síntesis. Son una especie de
fábricas de inmunoglobulinas que están ahí latentes y que ante el estímulo adecuado pueden liberar y generar mucha cantidad de células, ¿sí? Así se ve un plasmocito en médula ósea, porque obviamente no están en sangre periférica. Fíjense, una célula un tamaño intermedio con un citoplasma. Si uno ve acá la cromatina en rueda de carro, la verdad que le doy la mano y lo felicito. Pero bueno, la característica que tiene un citoplasma bien basófilo, bien azul, suele haber una zona central con una cromatina bien densa. Pero fíjense que es una célula característica que uno las identifica muy fácil de las demás circulantes. Como para mencionar, la patología asociada a los plasmocitos, cuando estos plasmocitos se alteran, se cambian su estructura, se vuelven inmortales, etc., es el mieloma, ¿sí? Bien, los linfocitos T, la otra rama de linfocitos, derivan de células madres pluripotenciales, igual que todas. Ya desde una etapa muy madura, el linfocito T sale de la médula, pasa a la circulación y se va al timo. Acuérdense que el timo era un órgano también linfoide primario, y es donde las células T van a ir a completar su maduración desde etapas muy tempranas hasta que obviamente se transforman en linfocitos T maduros. Los linfocitos T, de los linfocitos circulantes que hay en sangre, la mayoría son linfocitos T. Lo que vamos a contar en un hemograma normal son la mayoría de linfocitos T. Y también tienen toda su etapa, digamos, evolutiva, ¿no? Protimocito, timocito maduro, cortical tardío, timocito medular. En cada paso, que desde el punto de vista morfológico es prácticamente imposible identificar cada uno de estos pasos en el microscopio óptico, sí se puede hacer a través de la inmunomarcación o la cluster designation, ¿sí? Fíjense que tenemos en las etapas más tempranas antígenos que son comunes a todas las células. El HLA-DR es un marcador de etapa bien primitiva de inmadurez. El TDT, que es un marcador característico de la célula linfoide, que también aparece en la línea B, pero acá aparecen otros marcadores que ya empiezan a diferenciarse, por ejemplo, de la línea B. Fíjense que tenemos CD7, CD2, CD3, y después en una etapa más posterior aparecen ya los más conocidos, tal vez por todos, por ejemplo el CD4 y los CD8, ¿sí? Acuérdense que, a título informativo, los linfocitos CD4 son los que prácticamente desaparecen o son muy afectados en la infección por el HIV. Por eso son tal vez un poco más conocidos, pero tenemos otros marcadores como el CD7, el CD2, el CD3, que son muy importantes para la identificación de estas líneas celulares y que también, como en todas las otras instancias, tiene importancia a la hora de identificar primero el tipo celular. Acuérdense, los linfocitos B fundamentalmente estaban con CD19, 20, 23, 24, y estos son marcadores que numéricamente son más bajos, eso para acordarse más fácilmente. Si ustedes ven CD3, CD4, CD7, CD2, esos son linfocitos T. En cambio, los 19, 20 para arriba son linfocitos B. Pero bueno, los pasos son más o menos los mismos, van perdiendo algunos antígenos, como el TDT, el CD7, y aparecen, a medida que van madurando, los CD8, CD3, CD4, etc. ¿Sí? Como decíamos, constituyen la mayoría de los linfocitos circulantes, tienen un reordenamiento de genes de inmunoglobulinas en fase un poco más temprana que los linfocitos B, y hay diferentes subtipos dentro de los T, que son los supresores, los colaboradores, helpers, los citotóxicos, y los linfocitos T de sensibilidad retardada. Los linfocitos T supresores y colaboradores se reconocen, como decíamos antes, clásicamente por los CD8 y CD4 respectivamente. Con la expresión antigénica, con el estímulo antigénico adecuado, el linfocito T pasa a ser un inmunoblasto T. Acuérdense, el B pasaba lo mismo. La célula en este punto cambia de tamaño, aumenta de tamaño, su núcleo se vuelve más laxo, su citoplasma se vuelve más abundante porque se carga de inmunoglobulinas, y
los inmunoblastos o los linfocitos T son muy importantes en el proceso de inmunidad, porque son los principales productores de las linfoquinas. Las citoquinas o linfoquinas, ustedes saben que tienen acciones claves en todo lo que es el proceso inmunológico y es fundamental en el proceso normal y también es muy importante en los procesos patológicos. De hecho, por ejemplo, en el caso de los linfocitos T supresores, digamos, inhiben la función de linfocitos B. En los T colaboradores, los supresores eran los CD8, los colaboradores los CD4, y los colaboradores facilitan la proliferación de linfocitos B. Pero acá ya nos vamos metiendo en un terreno, por ejemplo, en el cual, y esto para hacer una homología o una asociación con la parte patológica, para que por ahí se acuerden un poco más, hay muchas patologías, por ejemplo, inmunológicas, que dependen de un mal funcionamiento de los T supresores y los T colaboradores. Por ejemplo, si hay un aumento o un cambio en la función de los T supresores y los T colaboradores, eso puede originar poblaciones linfocitarias B que generan autoanticuerpos, y eso da lugar a muchas enfermedades que no son específicamente hematológicas, pero que tienen su base en un mal funcionamiento de células que son claramente hematológicas, ¿sí? Tenemos un grupo también de células conocidas como los natural killer, o los linfocitos T asesinos, son linfocitos grandes, granulares, difícilmente reconocibles en el microscopio óptico. Estos en general no tienen marcadores T o B en su superficie, son como células que se han aislado de toda esa línea de diferenciación y marcación. Por ejemplo, son CD3 negativos, son CD20 negativos, CD19 negativos y demás, que son células que básicamente tienen la función de eliminar en forma directa virus, bacterias y muchas veces células neoplásicas, ¿sí? El mal funcionamiento de los natural killer o la mala relación o la mala señalización entre las familias de células B y T hacia las natural killer también pueden ser origen de diferentes enfermedades. Para ir terminando esta parte, algo fuimos mencionando, pero hoy en día es absolutamente necesario para el diagnóstico, ya sea para la identificación de células normales o para el diagnóstico de patologías, el soporte tecnológico, ¿sí? Como en todas las ramas, en todas las áreas y especialidades de la medicina, la hematología tiene su soporte tecnológico y depende fundamentalmente de esto. Tenemos obviamente el laboratorio convencional, la citoquímica, que se usó durante mucho tiempo, sobre todo cuando no teníamos la inmunomarcación o la inmunocitología, dependía de la citoquímica. La citoquímica permitía identificar enzimas o sustancias intracelulares y con eso identificar distintos grupos de células. Hoy se usa muy poquito la citoquímica. La inmunocitología o la inmunomarcación, como vimos, es muy importante y es una pata fundamental, un apoyo fundamental para el diagnóstico hematológico. La citogenética también es muy importante para identificar enfermedades o trastornos. Los cultivos celulares se usan prácticamente en laboratorios de investigación, en la práctica clínica no se usan. Son útiles, en algunas instancias sería interesante tenerlos, pero son técnicas costosas que requieren de mucho tiempo y que no son útiles en la práctica diaria. Y de última, la ultraestructura o la biología molecular, fundamentalmente es lo que nos da ahora también un apoyo importante. Lo que veíamos antes, la citoquímica, estudia mediante la composición química de diferentes componentes celulares, ahí como para mencionarlo solamente, por ejemplo, la peroxidasa, la amiloperoxidasa característica de los granulocitos, la tinción de Pearls que identifica hierro, algunas hidrolasas y demás, poco usada. La inmunocitología, lo que vimos es la identificación de antígenos de superficie a través de anticuerpos específicos. Las lecturas se hacen por la reacción antígeno-anticuerpo.
y los métodos de lectura son fluorocomo o citometría de flujo, que es la más usada, ¿sí? La citometría de flujo sería el equivalente de la inmunistoquímica en tejido sólido, citometría de flujo en fase líquida, ¿sí? El sistema de clases de sangre, que es lo que vimos recién. La citogenética estudia alteraciones genéticas que en general son constantes en diversas patologías. Uno puede encontrarse con alteraciones citogenéticas que son puntuales y que a veces no tienen mucha relación con patologías, pero lo que busca estudiar acá son alteraciones constantes en determinadas patologías. El ejemplo clásico es la leucemia mieloide crónica, con el cromosoma Filadelfia o la translocación 922, lo vamos a ver en su momento, pero esa fue una de las primeras y hay muchas alteraciones genéticas específicas para determinadas patologías, ¿sí? Los cultivos celulares dijimos que no son, digamos, muy utilizables en la actualidad. La ultraestructura es usar el microscopio electrónico de barrido en 3D, que prácticamente no hay en ninguna institución, solamente en lugares donde hace investigación. Y la biología molecular, tengo un minuto acá porque también es un método que hoy lo usamos muchísimo para el diagnóstico de diferentes patologías, ha revolucionado el diagnóstico de la medicina, porque detecta secuencias específicas de genes relacionados a la producción, sobre todo de células cancerígenas, que es lo que se conoce como oncogenes. Es la forma de identificar y de, obviamente, relacionar con patología la presencia de oncogenes, ¿sí? Bueno, son las endonucleasas que pueden seccionar, esta ya es la técnica, pueden seccionar cadenas de ADN específicos y estudiar fragmentos o pedacitos de ADN para ubicar justamente esos oncogenes. La forma de lectura, hay distintas formas de lectura, el Southern, el Western blot, la hibridación in situ, la PCR, que es la más conocida de todas, se usa muchísimo. La PCR y sobre todo la hibridación in situ para identificar patologías hematológicas y también tienen utilidad en las enfermedades hereditarias. Lo que viene ahora es hablar un poco de fisiología de vuelta de la hemostasia. Vamos a tomarnos 5 minutos, porque le he dado mucha información, si bien con este método tienen la ventaja de levantarse a buscarse la taza de leche con chocolate y demás, cosa que no ocurre en la clase normal, pero vamos a tomarnos 5 minutos, son las 35, a las 40 largamos esta segunda etapa.
Profe. Sí. Una pregunta. Los marcadores que fuimos viendo de cada etapa de linfocitos B, linfocitos T, Sí. ¿no tenemos que diferenciarlos por etapas, sino generarlo más? Perdón, hablar un poquito más fuerte porque no te escucho bien. Sí. Los marcadores que diferenciaban cada etapa de los linfocitos B, los linfocitos T que fuimos viendo, ¿debemos conocerlos? No es algo que tengan que conocer. Digamos, en ningún examen, si esa es el interés, le van a preguntar cuáles son los marcadores B y cuáles son los T. Está bueno saberlo, así a título informativo, que los B son los más bajos, que los T son los más altos, que van cambiando, eso es lo que tienen que saber, que van cambiando los marcadores a medida que la célula va madurando o que la célula pasa de ser normal a patológica. Pero básicamente no va a ser no es una pregunta de examen, si eso es lo que te pregunta, porque a mí me ha costado muchos años aprenderlo, así que no. Gracias. Bueno, vamos a arrancar con la segunda etapa. Bueno, se mantiene el número de participantes, eso es interesante, cosa que no ocurre en vivo, porque en vivo, en general, cuando hacemos el recreo al final, hay un número interesante de alumnos que se van y nunca vuelven, pero bueno. Bueno, vamos a hablar un poco de la coagulación. A ver, quiero ver, vale, ahí está. Fisiología de la hemostasia. La hemostasia es perdón, no sé por qué no. Ahí estamos. Es el conjunto, la fisiología es el conjunto de interacciones entre los componentes de la sangre y de la pared vascular responsables de impedir la fuga de sangre de dicho compartimiento. Yo le explico siempre a los pacientes que muchas veces te preguntan cómo funciona el mecanismo de coagulación. El mecanismo de coagulación básicamente lo que hace, en términos muy básicos, es hacer que la sangre de un estado líquido que tiene normalmente pase a un estado sólido en un lugar determinado, que es una zona de alteración, digamos, del endotelio o una ruptura vascular donde hay una fuga de sangre, y eso hace que se forme un tapón en ese lugar y que impida la pérdida de sangre, ¿sí? Hay diferentes procesos que constituyen el proceso de coagulación propiamente dicho, desde una vasoconstricción localizada inicial, cuando hay una herida, un corte y hay una fuga de sangre, ese vaso lesionado sufre una vasoconstricción localizada, lo cual hace que ya en una primera instancia se cierre esa zona de herida y disminuya la pérdida de sangre, pero después hay toda una serie de procesos que se van dando en forma casi simultánea, pero que uno a los fines prácticos los puede diferenciar para entenderlos, que van desde la adhesión de las plaquetas al subendotelio, la subsecuente agregación plaquetaria con formación del tapón plaquetario o proceso hemostático primario, el reforzamiento del tapón a través del depósito de fibrina o la coagulación propiamente dicha, y por último, en esa zona, una vez que ya está el proceso superado, tiene que haber una eliminación de ese material, de ese trombo, y si eso se da a partir de una degradación por el mecanismo de la fibrinólisis, ¿sí? Lo primero que ocurre aquí es esto es obviamente muy esquemático. Si uno imagina que esta zona basal es el endotelio o la pared del vaso sanguíneo que ha quedado descubierto de endotelio, donde se exponen las fibras de colágeno, lo primero que ocurre con las plaquetas que vienen circulando en la sangre es que se unen a partir del factor de von Willebrand, que también está circulando en sangre, específicamente a las fibras de colágeno, a la glicoproteína que está constitutivamente expuesta en las plaquetas
la glicoproteína 1B59. La glicoproteína 1B59 es una glicoproteína expuesta constitutivamente, o sea, todo el tiempo sobre la superficie de la plaqueta, y que en situaciones donde no hay endotelio, donde se rompe o se elimina o se altera el endotelio, el factor de von Willebrand sirve como puente y empieza a unir la plaqueta a esa zona del endotelio. Si ustedes se acuerdan de algunos conceptos de física, en un vaso sanguíneo con un flujo normal, laminar, todos los elementos formes de la sangre están más bien en la zona central y hay una columna de sangre, obviamente, pero es que es más bien plasma que está expuesto. Cuando hay una lesión endotelial o cuando hay una herida y demás, en esa zona se genera un flujo turbulento, lo cual rompe ese flujo laminar y expone a las plaquetas al subendotelio, a las fibras de colágeno, y a partir de ahí se empiezan a pegar. Imagínense que esto es un mecanismo muy activo donde la circulación sigue funcionando. Entonces, lo primero que ocurre cuando esas plaquetas se adhieren es como una especie de, se llama rolamiento, o sea, la plaqueta se pega y empieza a rolar y se van pegando otras sobre la zona del subendotelio. A partir de la activación plaquetaria y que la plaqueta es anclada al subendotelio, empieza a cambiar su configuración y empieza a exponer en su superficie glicoproteínas que normalmente no están en forma constitutiva expuestas en la superficie. La más importante es la glicoproteína alfa-2b beta-3 o glicoproteína 2b3A, también conocida, ¿sí? Porque fíjense que a partir de que la plaqueta es anclada hay otros puntos de unión, por ejemplo como la glicoproteína alfa-2 beta-1, y una vez que la plaqueta ya está definitivamente anclada, incluso a partir de la glicoproteína 6 también, expone en su superficie la glicoproteína 2b3A. ¿Cuál es la importancia de la glicoproteína 2b3A? Que es el punto donde se une el fibrinógeno, ¿sí? El fibrinógeno es uno de los más importantes mediadores para la agregación plaquetaria. El fibrinógeno está circulando, obviamente, normalmente, es la matriz de la fibrina, lo vamos a ver ahora más adelante, pero como tal, el fibrinógeno es el puente de unión con otras plaquetas que se están, digamos, arrimando a la zona y que están también activándose a partir del puente de la glicoproteína 2b3A. Entonces, este punto de unión es uno de los más importantes para lo que es la agregación plaquetaria. Entonces teníamos el mecanismo de adhesión, que es lo que primero ocurre, la plaqueta flujo turbulento, plaqueta que se adhiere al subendotelio a través de la glicoproteína 1B59 vía factor von Willebrand, y su cambio de conformación, el anclaje definitivo, o sea, la adhesión definitiva, y por último, la agregación a otras plaquetas a través de la 2B3A y el fibrinógeno. Esto a mí me gusta siempre compararlo con la parte patológica, además porque le da un poco más de sabor al conocimiento, de entendimiento, ¿sí? Acuérdense, esto es muy importante, por ejemplo, por la enfermedad de von Willebrand, que lo vamos a ver. Cuando falta el factor de von Willebrand, no hay un buen proceso y esto se traduce en una mayor tendencia al sangrado. La unión del 2B3A con el fibrinógeno, que es el punto más importante en la agregación, tiene su importancia porque, por ejemplo, en los pacientes con cardiopatía isquémica, a los cuales le van a hacer algún procedimiento, muchas veces utilizan, o quien hace un infarto, por ejemplo, utilizan inhibidores del 2B3A para bloquear específicamente este punto, bloquear la agregación plaquetaria y que no se forme el coágulo a partir, por ejemplo, de una coronaria lesionada. El siguiente mecanismo que veíamos, eso era lo, digamos, relacionado con la agregación plaquetaria. El siguiente mecanismo que veíamos es el mecanismo propiamente dicho de la coagulación. Y acá viene ese famoso mecanismo de la cascada de la coagulación. Esta foto la puse un poco así medio vieja, porque así es como me la enseñaron a mí, por ejemplo, ¿no? La vía de la coagulación con el sistema intrínseco y el sistema intrínseco, el cual tenía muchos puntos que no entendíamos muy bien, cómo se activaban y demás. Bueno, la vía intrínseca, ¿se acuerdan que empezaba
por ahí lo habrán leído, empezaba con el factor 12, activación del 12 al 10, del 10 al 10, perdón, del 12 al 11, el 11 al 10, junto con el 8, el 9 y los fosfolípidos formaban lo que se llama la vía final común. La vía extrínseca empezaba con fosfolípidos de factor 7, calcio, activaba el 10 también. El 10 era el que iniciaba la vía final común. Pero bueno, esto simplemente a título ilustra el mecanismo viejo de la coagulación ha sido reemplazado por el nuevo mecanismo de la coagulación o sistema celular. Entonces, es un poco más complejo, pero lo vamos a ir desglosando, ¿sí? En el actual, o como se entiende actualmente el mecanismo de la coagulación, también conocido como mecanismo celular de la coagulación. ¿Por qué? Porque todo empieza acá, ¿sí? Con la exposición del factor tisular y la unión al factor 7. Todas las células del cuerpo expresan en su superficie una sustancia que es el factor tisular, ¿sí? Menos las células que están en contacto directo con la sangre o las células de la sangre. Puntualmente, todos los elementos forman la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y las células endoteliales no tienen en su superficie factor tisular, ¿sí? Entonces, cuando la célula endotelial, cuando hay una lesión del vaso, cuando hay una alteración del endotelio, o incluso a veces sin lesión, cuando hay una activación del endotelio, expresan en su superficie el factor tisular. ¿Qué pasa? Cuando se expresa el factor tisular a nivel de la sangre, automáticamente el factor 7 se une a él y forman el complejo factor tisular factor 7, y esto es lo que inicia el proceso de cascada de la coagulación. Este es el punto inicial, y entendido así es mucho más simple para saber que, aparte de todo lo que es la agregación plaquetaria que vimos recién, sobre esa superficie de plaquetas que se están adhiriendo y sobre la superficie del endotelio denudado, del endotelio roto, digamos, con expresión de las células del subendotelio, hay mucha expresión de factor tisular. Las plaquetas dijimos que normalmente no lo expresan, pero la plaqueta activada sí. Entonces, sobre esa superficie celular es donde se va a generar el mecanismo de coagulación. La unión del 7, complejo factor tisular, factor 7, este complejo me activa directamente el factor 10. El factor 10 es el que ya me desencadena el mecanismo de coagulación, ¿sí? A su vez, el factor tisular puede intervenir también en otra vía que vemos. Pero así, hasta este punto, unión factor tisular, factor 7 y activación del factor 10, es lo que se conoce como hoy día fase de iniciación. Es la fase de iniciación de la coagulación. Ahora, la fase de iniciación, uno dice, bueno, se forma el 10 activado es el que me pasa la protrombina a trombina. La trombina es la que me transforma el fibrinógeno en fibrina. Esto es igual, este mecanismo es similar a lo que conocíamos históricamente. Y la fibrina es obviamente lo que se conoce como la matriz del coágulo, ¿no? La fibrina forma como una especie de hilos, de hebras, que se entrelazan entre sí. Todo eso unido a la zona de la agregación plaquetaria y demás, forma como una especie de red de pescar, digamos, donde quedan atrapados los glóbulos rojos, y eso es lo que le da volumen al coágulo. Entonces, uno dice, bueno, tenemos factor tisular, factor 7 iniciación, factor 10 protrombina, trombina, fibrinógeno, fibrina, listo, ya está. Digamos, tenemos todo el mecanismo de coagulación, y ahora ¿para qué necesitamos todo esto? En realidad, el mecanismo la fase de iniciación es un mecanismo que genera a partir de esta vía pequeñas cantidades de trombina. Ese es en realidad el verdadero objetivo, no es formar un coágulo hemostáticamente viable, sino formar trombina. La trombina es el pivot que después va a actuar en otros puntos de la coagulación. Por ejemplo, la trombina me activa el factor 11, ¿sí? Del factor 11 al 11 activado, el 11 activado me activa el 9 activado me activa el 10. A su vez, la trombina obviamente genera fibrina, pero también me activa el factor 8 y el factor 5, que son intermediarios
en la activación del 10, el 8 fundamentalmente interviene en la activación del 10 al 10 activado, y el 5 interviene en forma lo que se llama el complejo protrombinasa junto con el factor 10, y es el que me trombina. Entonces, toda esta vuelta atrás, o sea, primero se generan pequeñas cantidades de trombina, la trombina vuelve hacia atrás y me estimula o me activa esta segunda parte, que es lo que se conoce como la fase de amplificación, ¿sí? Entonces, ahora sí, en realidad, todo esta segunda etapa del mecanismo es lo que me genera cantidades importantes de trombina que van a ser hemostáticamente viables. O sea, la primera fase de iniciación, el objetivo primario es formar trombina, que la trombina después va a pivotear en diferentes lugares de la cadena o de la cascada de la coagulación y me va a activar el mecanismo de amplificación. Esto es lo que me va a dar una formación de trombina para un coágulo consistente, digamos, hemostáticamente viable. Y bueno, la fase final o generación de trombina es lo que no ha cambiado, digamos, en estos nuevos conceptos del mecanismo de coagulación. Fase de iniciación, fase de amplificación, fase final de trombina. La trombina transforma el fibrinógeno en fibrina. Y además, ahí al final, si ustedes lo ven, perdón, volvemos un poquito atrás para que se vea, la fibrina inicialmente es una sustancia que es relativamente friable, ¿sí? Y que necesita estabilizarse. Acuérdense, del factor 13 es el que estabiliza la fibrina al final y la vuelve realmente insoluble y adherida a los bordes, y también el factor 13 es activado por trombina. O sea que la trombina realmente es la sustancia pivot que interviene en los numerosos pasos de la coagulación. Aparte de todo este mecanismo, tenemos los inhibidores de la coagulación, ¿sí? Los inhibidores de la coagulación son moléculas que la función que tienen fundamentalmente es controlar todo este mecanismo. Si uno lo vuelve a llevar al ejemplo de un vaso que se lesiona, en el cual hay una pérdida de sangre, se forma el coágulo. Ese coágulo tiene que formarse allí, en ese lugar, localmente, no extenderse mucho porque si no obviamente puede terminar bloqueando el flujo sanguíneo de un vaso. Entonces, usted imagínese que es la misma sangre que se está transformando, digamos, que se está solidificando y no puedo extenderlo más allá. Entonces, los mecanismos inhibidores son los que controlan ese proceso y son tan importantes como el proceso propiamente dicho, ¿sí? El primero conocido, el más conocido es la antitrombina. La antitrombina ejerce su efecto negativo a nivel del factor 10 y la trombina, ¿sí? Pero tenemos algunos otros que aparecieron un poco más tarde en el tiempo, por ejemplo, el sistema de la proteína C o S, que inhiben la acción del factor 5 y el factor 8, el TFPI, el inhibidor del factor tisular activable por trombina. También acá la trombina activa inhibidores, no solo activadores de la coagulación, que es un inhibidor directo del 10, y la proteína Z, que también es un inhibidor directo del 10. Entonces, todos estos mecanismos que se activan junto con el mecanismo de coagulación, la función importante que tienen es de frenar. Esto trasladado a lo que es la práctica o lo que es la utilidad de esto, por ejemplo, la deficiencia de algunos de estos inhibidores, como la deficiencia de proteína C, proteína S, la deficiencia de antitrombina, que son un poco más conocidos, son los que llevan a estados protrombóticos, o también conocidos como trombofilia. La trombofilia es un desequilibrio en todo este mecanismo, en el cual pueden estar potenciados los mecanismos que forman coágulos, o pueden estar disminuidos los mecanismos que controlan o que inhiben la formación del coágulo. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y por último, en la última etapa de ese mecanismo que vimos inicialmente, o de esos pasos que vimos inicialmente, son una vez que el coágulo ya se formó y que la pérdida de sangre ya se detuvo y que, digamos, tenemos que remover ese coágulo que está allí, viene lo que se llama el mecanismo de la fibrinolisis, ¿sí?
mecanismo de la fibrinólisis tiene dos mecanismos que actúan prácticamente en simultáneo, uno en fase fluida y otro sobre la fibrina estabilizada, o sea, sobre el coágulo. Y la sustancia fundamental aquí es el plasminógeno, así como el fibrinógeno es la forma inactiva de la fibrina, que es la matriz del coágulo, el plasminógeno es la forma inactiva de la plasmina, que es la enzima que se encarga de degradar el coágulo. La plasmina se puede activar a partir de diferentes activadores. Activadores, por ejemplo, la streptokinasa es uno conocido, pero básicamente hay activador tisular de la plasmina tipo SCU o tipo TCU, y obviamente la función que tienen es activar la plasmina, y la plasmina lo que hace es degradar la fibrina, fundamentalmente, obviamente a nivel del coágulo, pero también algo de fibrina que pueda estar suelta por allí, ¿sí? El paso fundamental es en lo que nos interesa a nosotros, aquello tiene algunas otras funciones, pero acuérdense de plasminógeno, plasmina, la plasmina degrada la fibrina, y esto me va a generar en sangre productos de degradación de la fibrina y también dímeros D. Esto tiene importancia porque son moléculas que se pueden medir en sangre y que nos pueden dar una, digamos, idea o podemos valorar cómo está funcionando o si está activo o no el mecanismo de la coagulación. Cada vez que se activa la coagulación se forma fibrina. Cuando se forma fibrina se activa el mecanismo de fibrinólisis y se forman dímeros D. Y los dímeros D son sustancias, como decía, se miden, y es, por ejemplo, un método de utilidad para el diagnóstico de trombosis venosa profunda o de embolismo de pulmón. Es un indicador de activación de la coagulación. Y aquí creo que hemos terminado esta parte de fisiología, ¿sí? Nos quedan unos 10 minutos en los cuales vamos a aprovecharlos y vamos a hablar de generalidades de anemia, que es el tema de la clase siguiente. La clase siguiente vamos a desarrollar todo anemias, pero podemos hablar de generalidades para ya dejarlo introducido al tema. No va a entrar generalidades de anemia en un pequeño examen, un pequeño parcial que tomamos la semana próxima. El viernes próximo en el parcial van a entrar preguntas de la parte de fisiología, tanto de la hematopoiesis como de fisiología de la coagulación. Pero ya nos metemos, en términos para ir ganando un poco de tiempo, ya que nos quedan unos 10 minutos. Con respecto a la anemia es un descenso en la concentración de la hemoglobina por debajo de los límites considerados normales para un determinado grupo de individuos de la misma raza, edad, sexo y en las mismas condiciones ambientales. Fíjense que la definición es un descenso de la hemoglobina. No estoy hablando ni de glóbulos rojos, ni siquiera de hematocrito. Si bien son variables que se usan en el hematocrito, la definición es una disminución de los niveles de hemoglobina. Esto es importante para empezar a aprender a leer los hemogramas. No es aceptable que ningún profesional de la salud diga que estás anémico porque tenés tantos millones de glóbulos rojos. Eso hoy día no es aceptable. Tienen que leer, eso déjenlo para Doña Rosa, pero nosotros como profesionales de la salud no podemos hablar de estás anémico porque tenés 3 millones o 4 millones o lo que sea, ¿sí? Niveles de hemoglobina. La Organización Mundial de la Salud define la anemia como una necesidad de reducción de hemoglobina, para el hombre menos de 13 gramos, para la mujer menos de 12, y en la embarazada el límite inferior es 11, porque la embarazada tiene más agua en el cuerpo, es una anemia dilucional. Esto es bastante variable, si no son definiciones de la OMS, es bastante variable porque en realidad depende mucho también del grupo etario, depende mucho de la localización, o sea, de la zona geográfica donde están viviendo la persona. Así que, en general, se considera que 12 gramos es el límite inferior para la hemoglobina, tanto en el hombre como para la mujer,
adultos. Lo que se extiende un poquito más es el límite superior en el hombre, pero 12 tómenlo como límite inferior de la normalidad. Lo que decíamos recién, si bien es un hecho frecuente, no siempre la anemia se acompaña de un descenso concomitante del número de glóbulos rojos. Y la variable tiene que ver con el tamaño del glóbulo, que es el volumen corpuscular medio. Hoy día los hemogramas son todos automatizados, se hacen máquinas, las máquinas cuentan las células por tamaño. Entonces, si tengo microcitosis o tengo macrocitosis, eso me va a variar muchísimo el recuento absoluto de glóbulos rojos y me da una falsa idea de si tengo o no anemia. Por eso es que el punto importante es la hemoglobina y no las otras. El hematocrito, sabemos que es la masa total de glóbulos rojos, medido en términos de porcentaje, y el hematocrito, si bien es una variable que usamos muchísimo en la práctica diaria, hay que tener en cuenta que hay variables que lo pueden modificar, como la concentración o disminución, ¿sí? El ejemplo típico, clásico, es el paciente que ingresa a guardia con una hemorragia digestiva. Entonces, le hacemos un primer laboratorio cuando lo estamos recibiendo al paciente y tiene 38 hematocritos, ¿sí? Entonces, no tiene como parámetro en general el 37 para arriba, es el valor normal. Y decimos, bueno, el hombre está con una hemorragia digestiva, pero no ha perdido tanto porque tiene 38 hematocritos, no está tan mal. Le colgamos un suero y le pasamos un poco de agua al paciente porque estaba hipotenso, y cuando le hacemos un hematocrito a las 12 horas, tiene 27. Entonces, claro, le cayó 10 puntos el hematocrito, tal vez le cayó algo, pero no los 10 puntos. Lo que no tenía era 38 cuando llegó, porque estaba hemoconcentrada. Un paciente que está perdiendo sangre, hay un proceso de hemoconcentración. Y la hemodilución, obviamente, tiene el efecto inverso, ¿sí? La anemia, en general, es un problema absolutamente frecuente, es uno de los motivos de consulta más comunes y es un problema a nivel mundial, y es absolutamente elevada su incidencia en mujeres jóvenes y en ciertas poblaciones con problemas nutricionales, ¿sí? También hay algunos grupos étnicos que tienen algunos tipos de anemias hereditarias, por ejemplo la talasemia en la zona del Mediterráneo, y en nuestros casos, que somos muchos descendientes de esa zona, la drepanocitosis, que es muy común en la raza negra, y además la anemia es una patología muy frecuente porque acompaña numerosas situaciones patológicas orgánicas, ¿sí? Es un problema de salud absolutamente frecuente y serio, como decimos, y es endémica en algunas regiones del mundo. Se estima que 1/3 de la población mundial la padece. Esto es de acuerdo a las diferentes poblaciones, la incidencia es un poco más alta. Fíjense que, por ejemplo, los hombres tienen un poco menos incidencia de anemia que las mujeres en edad reproductiva. Esto tiene que ver con las pérdidas de sangre a nivel ginecológico, que suele provocar una de las tipos de anemia más comunes, que es la anemia escleropénica. Fíjense que las mujeres gestantes, más allá de que, como vimos, el punto normal de la gestante es menor, la anemia es un problema absolutamente frecuente en una mujer embarazada, que está muy asociada a carencias nutricionales. La carencia nutricional es un problema a nivel mundial, y la deficiencia de hierro, que está muy relacionada con este tema de la carencia nutricional, puede ser aún mucho más frecuente que la anemia, porque muchas personas padecen deficiencia de hierro aún sin llegar a desarrollar anemia. Algunas cifras de la Organización Mundial de la Salud: entre un 35 y un 75% de las mujeres embarazadas en países en vías de desarrollo tienen anemia. En Latinoamérica el promedio es aproximadamente del 40%. En países desarrollados, fíjense que hay un 18 y un 20 estado en el cual llega la mujer a embarazarse. Aquí hay muchas
ya se embarazan con anemia previa, lo cual les condiciona mayor anemia de embarazo. Y en las mujeres no gestantes la incidencia es un poco menor que la embarazada, pero siempre se observa esa diferencia entre países industrializados, ¿no?, donde simplemente hay una prevalencia mayor en los países no desarrollados. Esta es una curva que muestra en Latinoamérica las tasas estimadas de anemia en mujeres. Fíjense que aún dentro de Latinoamérica hay diferencias importantes en los países. Por ejemplo, incidencias muy bajas en Chile y en Uruguay, que son incidencias que se ven en los países desarrollados. Estos son mujeres no gestantes, y otros países donde las incidencias son bastante más altas, llegan al 25 al 40%. Si vamos a las mujeres embarazadas, lo mismo, las incidencias son un poco más altas, fíjense que en algunos casos superan el 50%, como veíamos, y que en otros países, en algunos países de vuelta, Chile, en este caso México, son incidencias que son parecidas a las de los países industrializados, ¿no? ¿Cuáles son las características clínicas del síndrome anémico? ¿Sí? Acuérdense, la anemia es un síndrome, independientemente de la causa que lo provoque, y eso después lo vamos a ver en cada una de las entidades, tiene una sintomatología que es común al síndrome anémico y tiene alguna sintomatología que es específica de cada uno y que los puede orientar hacia el origen de la anemia, ¿sí? Las manifestaciones clínicas están dadas fundamentalmente por los mecanismos compensadores, ¿sí? Hay una vasoconstricción, hay una redistribución de flujo, hay un aumento del trabajo cardíaco y hay un aumento del volumen plasmático. Todo eso es lo que puede dar muchos de los síntomas que tiene el paciente anémico. Por ejemplo, la palidez característica del anémico se da fundamentalmente más que porque los glóbulos, o porque tengan menos glóbulos, o porque los glóbulos son más pálidos, como suele decirse en forma general, se da por una vasoconstricción, hay una redistribución de flujo, el organismo redistribuye flujo y por ende glóbulos hacia órganos más vitales y le saca, por ejemplo, a la piel, que no es tan importante desde el punto de vista de lo vital. Por eso, fundamentalmente, la palidez tiene que ver con una vasoconstricción, más que con una disminución del número de glóbulos. El aumento del trabajo cardíaco es simple. Si tengo 100, voy a poner un número, si tengo 100 glóbulos para transportar X cantidad de oxígeno y de pronto ese número cae a 60, los glóbulos tienen que hacer doble trabajo. Eso es pensar un aumento del trabajo cardíaco. Entonces ahí pueden aparecer síntomas como disnea, como taquicardia, etcétera, que son síntomas característicos de la anemia ya más severos, ¿sí? Y un aumento del volumen plasmático es lógico porque al reducir la masa eritrocitaria, al bajar el hematocrito, efectivamente aumenta el volumen plasmático. Suele haber un incremento en la síntesis de eritropoyetina compensador. El organismo lee que hay menos cantidad de oxígeno en la sangre porque hay menos cantidad de glóbulos y aumenta compensatoriamente la síntesis de eritropoyetina y aumenta el 2,3-difosfoglicerato eritrocitario, que es el que regula la salida de oxígeno desde el glóbulo rojo. O sea, si yo tengo menos capacidad de oxígeno, voy a facilitar ese poco o menos contenido de oxígeno, aumentando el 2,3-difosfoglicerato eritrocitario. Lo que veíamos recién, hay síntomas generales como palidez, astenia, fatiga muscular, disnea, a nivel cardiocirculatorio, taquicardia, palpitaciones, soplos sistólicos funcionales, como el volumen, digamos, plasmático. A nivel neurológico puede haber alteraciones de la visión, cefaleas frecuentes, insomnio, alteraciones de humor y la conducta. A veces son síntomas muy sutiles que el paciente no los cuenta y hay que preguntárselos, pero son muy frecuentes, alteraciones del humor, la conducta y sobre todo síntomas como por ejemplo dificultad para concentrarse. De anemia, y el paciente no te lo va a contar, es raro, pero cuando uno se lo pregunta, generalmente que tiene esa dificultad que tiene cualquier relación con la memoria.
¿sí? Bueno, puede haber edemas, anorexia, constipación, amenorrea, etcétera. Esos son los síntomas más raros y que pueden. Desde el punto de vista de la clasificación, cuando yo tengo un paciente anémico, obviamente tengo que tratar de identificar la causa. Y para eso me sirve acordarme un poco de la clasificación, ¿sí? Puedo tener una primera clasificación, hay varias, morfológica o fisiopatológica. La morfológica tiene que ver con el tamaño del glóbulo rojo y con el contenido del hemoglobina, ¿sí? Para eso tengo los índices hematimétricos, que hoy día en cualquier informe de laboratorio que es automatizado me lo indican. En una época, al principio, cuando yo empecé, hacíamos un cálculo para sacar el volumen corpuscular y la hemoglobina corpuscular. Hoy ya no es necesario porque en todos los informes de los contadores automatizados que tiran los índices hematimétricos. Y son datos importantes para empezar a pensar de dónde puede venir. Por ejemplo, el volumen corpuscular medio es lo que se refiere al tamaño, y la hemoglobina corpuscular media es lo que se refiere al contenido, la cantidad de hemoglobina. La concentración de hemoglobina corpuscular media es un dato menos útil porque se mueve mucho más lento que tener alteraciones de la hemoglobina de muchísimo tiempo, muy marcadas, para que me mueva la concentración. Yo diría que los dos primeros son los más importantes. Y, por ejemplo, relacionado con el volumen corpuscular medio, este es el cálculo que hacíamos nosotros antes, que tiene mucha importancia. El volumen corpuscular medio normal es entre 85 y 95, hay parámetros que tienen entre 82 y 98, entre 80 y 100, es variable de acuerdo al laboratorio. Eso es lo que me va a definir el tamaño del glóbulo rojo, me va a definir en anemias microcíticas, normocíticas y macrocíticas. Ejemplo típico, si yo tengo una anemia microcítica, ¿en qué voy a pensar? En un déficit de hierro, en una talasemia, que son las anemias características microcíticas. Las macrocíticas son, por ejemplo, anemias relacionadas a déficit de fólico o déficit de B12. Entonces, fíjense cómo con mirar una variable y con la primera mirada que uno hace del hemograma, ya puede ir orientando, pensando hacia dónde viene el problema. Desde el punto de vista de la hemoglobina corpuscular medio, que es la cantidad de promedio de hemoglobina, tenemos anemias hipocrómicas o anemias normocrómicas, existen las hipercrómicas. ¿Sí? Las hipocrómicas tienen que ver con una disminución de la cantidad de hemoglobina del glóbulo rojo, eso hace que el frotis, como veíamos al principio, el glóbulo rojo se vea más pálido, digamos. O sea, hay una alteración en la estructura y se ve esa zona clara central que veíamos en las fotos al principio, se ve como más grande. Eso es muy característico de las anemias hipocrómicas y también nos va a dar una orientación, por ejemplo, de las anemias ferropénicas característicamente son hipocrómicas. ¿Sí? Bueno, la concentración de hemoglobina corpuscular media, lo que decíamos, se modifica muy poco, grandes variaciones en glóbulos rojos, y su valor radica en el tiempo. Cuando tenemos concentraciones de hemoglobina muy bajas, por ejemplo, en una anemia ferropénica, una concentración de hemoglobina menos de 30, indica que esa anemia ferropénica lleva años. Y si no, es de alguna otra causa, como por ejemplo una talasemia, que es una anemia hereditaria. De acuerdo a la clasificación fisiopatológica, tiene que ver un poco con la capacidad de generar o de regenerar glóbulos por parte de la médula ósea, y eso está directamente relacionado con el número de reticulocitos, que también se puede obviamente contar en forma manual con el microscopio, o los contadores también lo pueden contar, y acá se dividen en anemias regenerativas o arregenerativas, ¿sí? Cuando tengo más de 2% de reticulocitos regenerativa, cuando tengo menos de 2 es arregenerativa. Y esto también orienta hacia el origen. Si yo tengo una anemia de instalación más o menos rápida, con 8 o 10% de reticulocitos, voy a pensar que ese paciente probablemente o ha perdido sangre de forma rápida o ha embolizado, de tal manera que tiene una capacidad de respuesta de la médula adecuada. Si yo tengo una anemia con pocos reticulocitos, lo que voy a pensar es que ese paciente tiene una anemia con el cual la médula no está respondiendo en forma adecuada, porque o bien falta materia prima, por ejemplo, las anemias ferropénicas son características regenerativas porque
falta hierro para reponer esos glóbulos que faltan, o, por ejemplo, en algunas enfermedades medulares, mielodisplasia o infiltración de la médula por una patología en la cual la médula no tiene esa capacidad de regenerar. Y desde el punto de vista de la clasificación fisiopatológica, obviamente ya nos metemos más específicamente en el diagnóstico de anemia, y tenemos, bueno, que pueden ser por pérdidas, por hemólisis, que puede ser intravascular o extravascular, las anemias carenciales, anemias por alteraciones de la membrana del glóbulo rojo, anemias por alteraciones enzimáticas del glóbulo rojo. A su vez, cada una de ellas, o muchas de estas, pueden ser congénitas o adquiridas, ¿sí? Para, a los fines de una orientación diagnóstica, tener en cuenta siempre que la anemia en sí es secundaria a otros procesos subyacentes. Cuando yo tengo una anemia, siempre tengo que pensar en algo atrás, no solamente ver la anemia y tratar de corregirla. Obviamente hay que hacer eso, pero siempre ir a buscar la causa que está detrás, si no, me voy a quedar a mitad de camino, ¿sí? Ningún examen complementario supera una buena historia clínica, un buen examen físico, no solamente para las anemias. En general, nunca me tengo que olvidar, si bien yo dependo mucho de la parte tecnológica, de los análisis y demás, no me tengo que olvidar de que hay que hacer siempre una buena historia clínica, un buen examen físico, y los datos que me aporta eso son fundamentales, ¿no? En esta orientación es importante la edad del paciente, la forma de presentación, la presencia de otras patologías, la profesión, el estado funcional, la función de foco, en el examen físico, estos a los fines generales, simplemente descriptivos, la presencia de ictericia, cómo están los epitelios, si el paciente tiene, por ejemplo, estigmas de hepatopatía crónica, de uremia, úlceras malulares, etcétera, etcétera. Finalmente, para completar el diagnóstico de una anemia, obviamente tengo el apoyo inmunológico, en el cual tengo el laboratorio con la hematimetría completa. El frotis de sangre periférica es un elemento que ayuda mucho, nosotros lo usamos a diario, no siempre se pide un frotis para evaluar una anemia, y es un método muy simple, muy barato, que puede ayudar o aportar bastante al diagnóstico de una anemia. Como decíamos, los índices hematimétricos son parámetros que también aparecen en la primera lectura y que nos pueden ayudar muchísimo a orientar el diagnóstico, lo mismo que el recuento de reticulocitos, y después parte del laboratorio general, de sedimentación, función renal, hepática. Ya en una evaluación secundaria o más intensiva, digamos, tenemos otros métodos como pueden ser el modulograma, la biopsia de médula ósea, estudio por imágenes, el inmunofenotipo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí terminamos la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta que pueden hacer. No sé cuántos tendremos conectados, algunos se fueron, pero 5 minutos para preguntas, no hay ningún problema. Si alguno quiere hacerla, estoy dispuesto y tengo el tiempo para hacerlo. Profe, una pregunta. Cuando el paciente pierde mucha sangre o cuando dona sangre, por ejemplo, 500 ml, la médula logra reponer la cantidad de sangre ¿en cuánto tiempo más o menos? Es variable, digamos, no hay un tiempo definido para eso. Tampoco tiene demasiada importancia, digamos, ¿no? O sea, sí tiene importancia en una cuestión patológica, pero si vos tomás el ejemplo de un donante de sangre, lo que sí ocurre inicialmente es una represión rápida del volumen para que vos no tengas problemas del punto de vista cardiovascular, o sea, que no haya una hipotensión o algo por el estilo. De hecho, en muchos lugares, cuando donas sangre, a veces te ponen el brazo contralateral o la vía periférica y te pasan un suero para que no hagas la hipotensión, para que no pase lo que pasa siempre en nuestro hospital, que tiran un código azul en el bar. Cuando tiran un código azul en el bar, el código azul es la situación de urgencia, bueno, hay todo un protocolo de manejo. El código azul del bar es el donante de sangre. Van a donar sangre, les dan un vale
para ir a desayunar al bar. Llegan al bar y hacen la hipotensión y hacen la lipotimia. Entonces, muchas veces para evitar eso, le pasan un poquito de suero, lo cual mantiene volumen y no hace la hipotensión. Ahora, el tiempo en el cual después repones esa cantidad de glóbulos es variable. Seguramente la velocidad no va a ser la misma en una persona de 25 años que en una de 57, por ejemplo. Si hay patología concomitante, depende del estatus basal de hierro que tengas. Si vos tenés buenos niveles de hierro, es como que, bueno, hay materia prima como para fabricar y la recuperación va a ser más rápida. Ahora, ¿en cuánto tiempo? La realidad es que no lo sé, pero supongo que en un par de semanas se recupera. Bueno, gracias. Y si el paciente dona sangre cada 6 meses, por ejemplo, ¿hay un agotamiento de la médula ósea o no hay problema? La médula como que se regenera y logra reponer la sangre constantemente. Eso es, no hay ningún problema con eso. En realidad eso es una táctica que se usa para que no haya ningún problema. Pero, por ejemplo, yo te doy un ejemplo que va en contra de eso. Hay una enfermedad que se llama leucomatosis hereditaria, en la cual hay una sobrecarga de hierro, ¿sí? El tratamiento de la sobrecarga de hierro son las flebotomías, se vuelve a sacar sangre del paciente, en forma repetida. Y el fundamento de eso es que al sacarle sangre, o se vuelve provocando una pérdida de sangre, entonces el paciente después recupera esos glóbulos rojos y en ese proceso de recuperación usa hierro. Y cuando vos lo haces en forma repetida, bajan los niveles de hierro que naturalmente están altos por la enfermedad. Cuando nosotros le hacemos sangría le llamamos habitualmente, o eritroféresis, hacemos una vez por mes al paciente. Y a veces están años haciendo una sangría al mes, hasta que vos lográs bajar un valor de ferritina de 2000, cuando el normal es hasta 300, lo bajás a 50, que es el nivel deseable para que justamente se movilice el hierro de los depósitos corporales. Y ese paciente no tiene ningún problema. No suelen ser pacientes jóvenes, sin otra patología, vos también tenés que ir manejándolo en función de eso. No podés hacerle una sangría terapéutica a un paciente con hemocromatosis y el paciente que tiene cardiopatía de base, tiene cardiopatía isquémica. Y uno lo va manejando en función del paciente, pero no hay ningún problema en ese sentido, ni se agota la médula. Bueno, y una última pregunta, ¿cuándo el paciente se infecta una infección bacteriana, qué sé yo, viral, ¿en cuánto tiempo demora para aparecer la leucocitosis? La leucocitosis, primero obviamente depende del estímulo, ¿no? Pero la leucocitosis es inmediata, muy rápida, aparece en 12 horas. ¿Por qué? Porque los leucocitos que aparecen en sangre, que son los que te suben el número, no son leucocitos que producen la médula, son leucocitos que están en diferentes lugares del organismo y que ante el estímulo de la infección se vuelcan en la sangre, fundamentalmente en el vaso están. Pero esa leucocitosis que ves a las 24 horas de que empezó la fiebre, son los leucocitos que producen la médula. La médula demora, tiene su tiempo de evolución. Entonces, ese mismo estímulo que te generó la leucocitosis inicial y que te volcó, que provocó ese vuelco de leucocitos a la sangre desde diferentes lugares de reserva, también estimula la médula para aumentar la producción. Entonces vos, si el estímulo, la infección se sostiene en el tiempo, ya después de 4, 5, 6 días, la leucocitosis que se sostiene, esa sí depende de la producción de la médula. Gracias. De nada. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Profe. Sí. Hoy cuando estaba mencionando el tema de las cifras de la OMS, dijo algo como que algo que condicionaba a las mujeres o algo así para la anemia y justo se me cortó. No sé si... Sí, lo que mencionaba ahí es que, digamos, la mujer joven, no embarazada, no gestante, es una población, digamos, muy vulnerable a la anemia.
Y eso tiene que ver, además de las cuestiones nutricionales, tiene que ver con la cuestión ginecológica, ¿no? La mujer durante muchos años pierde sangre mensualmente. Si ese volumen de sangre es un poco mayor al que supuestamente debería ser, lo cual es muy difícil de medirlo, eso puede generar en el tiempo una anemia farpénica, que es un motivo de consulta muy frecuente, uno de los motivos de consulta más frecuentes del consultorio hematológico, y por eso es una población de riesgo. A eso sumarle Latinoamérica, que tiene problemas carenciales en muchos lugares y demás, hacen que, digamos, la población de mujeres en edad reproductiva sea una población muy vulnerable. Las embarazadas